Hola a todos, entonces vamos a hacer así. Yo les voy a presentar las mismas preguntas que el anciano Parminder está abordando y voy a manejarme en la lógica que él ya ha presentado. Solamente quiero que tratemos de hacer ese tema un poco más personal, de acuerdo a nuestras necesidades de nosotros. Entonces necesito su participación para que ustedes me den su opinión o cómo es que ustedes ven, o tal vez existe una variante de esta misma pregunta con ustedes que tal vez podemos juntos encontrar una solución basada en una lógica que ya está establecida. ¿Ok? La primera pregunta entonces es la siguiente. Si estás casado con alguien que estaba en el mensaje, pero ahora no lo está, ¿lo consideras una persona no creyente? ¿Qué es lo que piensan ustedes de eso? Al decir no creyente, perdón, al decir no creyente se refiere a que ya no es un sacerdote o ¿en qué sentido? Sí, Creo que parte de la definición que Parminder dio fue ¿qué es un creyente? Creyente es alguien que cree en la verdad. Cuando no cree en la verdad, lo consideramos como no creyente. Entonces, en ese momento sería, si no es sacerdote, o tal vez ahora levita, podemos decir, si no es conscientemente nada de esos dos, entonces eso es un no creyente. O sea, alguien quien está en contra del movimiento. Pero no necesariamente está en contra, ¿no? También podría ser, siendo que dice no creyente, podría ser alguien que todavía no conoce la verdad, no necesariamente está en contra. Si estás casado con alguien que estaba en el mensaje, ¿no? Entonces, Okay, como vale. si ya no está, entonces es porque conscientemente salió. Sí, ya es otra cosa. Vale, gracias por la aclaratoria. no sé si quedó claro para todos, pero la situación aquí es, en el momento en que la persona estaba en el mensaje, él era considerado un creyente, pero en el momento en que esa persona se retira del mensaje, esa persona llega a ser un creyente porque él deja de creer en la verdad. No sé si es así como ustedes también lo ven. Sí, yo sí. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de ir a la Biblia y vamos a buscar en 1 Corintios 17, o perdón, 1 Corintios 7, verso 12. Vamos a ver cómo la Biblia define esas cosas. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo puede leer? Quiero ver. ¿La leo, hermana? Ok. Adelante. Disculpa, ¿es 17 o 7? 7, 7, 12. Gracias. Dice, y a lo demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiente en habitar con él, no la despida. Ok, ¿cómo entendemos ese verso? Es como que ella tiene la decisión de seguir con él o no. Ella tiene la decisión de seguir con él. Sí, o viceversa. Fíjense que Si ella consiente. perdón, No, lo digo porque dice si ella consiente, dice, en habitar con él. eso. Sí, es decir, si ellos viven bien juntos, independiente de que uno no sea creyente,
Entonces no existe una razón por qué abandonar a tu pareja en esa situación. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ahora en el verso 13, él dice, y la mujer que tiene un marido que no cree, si él le place habitar con ella, no lo deje. Entonces la situación es la misma en ambos casos. Y me pareció interesante que en estos dos casos, Pablo dedica un versículo al caso cuando la mujer es incrédula y otro versículo cuando el hombre es incrédulo. Ahora, versículo 14. ¿Qué nos dice el versículo 14? Lo leo. Por favor. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ay, qué lindo. ¿Cómo entendemos eso? Bueno, así claramente como está, que yo me imagino que es como una buena influencia, una persona que sigue al Señor, o una buena influencia para el que todavía no le conoce o el que no le conoce. Bueno, en el caso de la pregunta que hicieron ya no sé, pero me imagino que es diferente. Pero no lo sé cómo se aplica ahí, porque en mi opinión estos versículos se aplican al caso de alguien que todavía no conoce la verdad. Alguien que es gentil, pero, o sea, es mi entender, no sé qué piensan ustedes. Estos versículos sí se hablan de una persona que no es creyente, pero en el momento en que la persona deja el mensaje, una pareja deja el mensaje, entonces esa persona se torna en una persona no creyente, es decir, en un gentil. Y a través de la persona que sí permanece en la verdad, ella puede ser santificada, porque él está con una persona la persona que permanece en el movimiento, en el matrimonio, se torna como embajador de Cristo. Y tú tienes que tener el corazón muy duro para estar en la presencia de Cristo y no dejarte influenciar por su atmósfera o por su santidad que emana de él. ¿Quiere decir que entonces habría una esperanza para esas personas que están en ese caso de la pregunta? No solamente hay una esperanza, existe la posibilidad de que esa persona, a través de conocer a Cristo, a través del trato en que está con una persona creyente, sí, esa persona puede llegar a ser santificada. Y el verso es muy claro, dice. ¿Y qué tal la cita esa que dice que el que no aceptó el primer ángel, entonces no se beneficia del segundo y del tercero? Entonces esa cita no tiene, ¿cómo se dice? No, no, o sea, no tiene peso en ese caso. O sea, esta cita que acabamos de leer tendría más peso que la otra del primero, segundo y tercer ángel. Igual esa persona puede aceptar el mensaje del primer ángel y va a tener que hacerlo. Es decir, que tuviese chance en el futuro. Siempre. Claro. ¡Ah! ¡Qué buenas noticias! Gracias. Esa cita no desacredita, pues esa persona va a ver el mensaje, el primer, segundo y tercer mensaje como un testimonio vivo en su pareja, que es creyente. Y eso le va a dar la oportunidad de acercarse a Dios y volver a creer en los mensajes que una vez dejó, en la verdad que una vez abandonó. Digamos. Esa persona tiene esa oportunidad, esa es la oportunidad que cuando tú caes, el Señor te abre otra puerta para que tú puedas volver a entrar. Siempre te deja una puerta abierta. En esta situación es esta, es la pareja.
Pero fíjense que en el verso 15 dice lo siguiente. Si el incrédulo se va, que se vaya. Un hermano o una hermana no están bajo esclavitud. En tales casos, o sea, si el incrédulo se va y la quiere abandonar, dice que se vaya, pero la pareja no queda en esclavitud en tal caso. Dice, Dios nos ha llamado a la paz. Verso 16. Porque, ¿qué sabes tú, oh esposa, si salvarás a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh hombre, si salvarás a tu mujer? ¿Qué nos dice esos versos? ¿En qué situación nos coloca? Bueno, prácticamente dice lo que tú estabas diciendo, que hay esperanza, pues. Eso me acuerda de la cita del Espíritu de Profecía que dice que el trabajo del Espíritu Santo es un trabajo silencioso. Exactamente. Es silencioso. Pero tenemos que tomar en cuenta las condiciones también. Cuando ocurre esa separación, ese abandono, digamos en este caso es de un incrédulo hacia un creyente, abandona el hogar, muchas veces como creyentes nosotros tendemos a culpar a Dios de que Dios no protegió, no resguardó el matrimonio y nos alejamos. Pero si perseveramos en nuestra fe y aprendemos a continuar la lucha de manera independiente, entonces de esa manera, ese puede ser un ejemplo para esa persona quien abandonó a su pareja para siempre volver y darse cuenta de lo que tenía perdido. Entonces ahí entra ese objetivo. Puede que esa actitud en que tú abordes esa situación pueda ser la salvación de esa persona. No sé si me dejo entender. Sí, creo que sí, sí. Ok. Lo que Pablo está diciendo o que está hablando, ¿está escrito en el Antiguo Testamento o no? Bueno, ellos, por decirlo así, ellos copian muchas cosas del Antiguo. No me extrañaría que estuviera en el Antiguo. Pero no está en el Antiguo Testamento. Pero no lo sé. Pablo no está porque Pablo está en el Nuevo Testamento. Sus cartas son de 1 Corintios del Nuevo Testamento. Sí, pero yo pensaba que tú preguntabas que si esto estaba repetido en el Antiguo. Uh-huh. ¿Esa era la pregunta? No. Sí, esa es la pregunta. Si ese principio está escrito en el Antiguo Testamento. Bueno, yo te digo que no me extrañaría porque para mí es una cajita de sorpresas la Biblia. Cuántas cosas no sé yo que están ahí. No está. ¿Cómo está, hermano Matías? No está, más bien creo que ahí solamente se puede casar entre judíos. Exactamente. No se encuentra ese principio en el Antiguo Testamento, porque la gente en ese entonces ya conocía las reglas. Si eres un judío, tenías que casarte únicamente con un judío. Y si eras un gentil o un apóstata en este caso, entonces no podías casarte con un judío en ese caso. ¿Me dejo entender? Cierto, sí. Entonces esto es un avance, ¿ah? Exactamente. Es una progresión en lo que Pablo nos está trayendo es nueva luz sobre el matrimonio. Entendemos nosotros que en el Antiguo Testamento no existían matrimonios mixtos en el sistema judaico, por lo que nunca están en la posición en la que desean cambiar su religión. Pero en este caso, en esta situación donde está casado un incrédulo con una creyente, uno de los dos siente que está forzado a cambiar su religión. ¿Me dejo entender? Sí. Existen también judíos o hebreos que entran en una apostasía y hacen prácticas paganas.
pero ellos no cambian su religión. Eso sería para nosotros un creyente que se casa con un incrédulo y el creyente deja de ser creyente y queda siendo el matrimonio dos incrédulos. Pero, o sea, practica, digamos, las cosas paganas del mundo que su pareja practica, pero ese creyente no deja su fe, no deja su religión, sigue siendo cristiano. ¿Me deja entender? A ver, alguien que de acción es pagano, pero por decirlo así, en el papel sigue siendo cristiano, ¿cierto? Cierto. Es decir, como un matrimonio incrédulo, ambos, por ejemplo, les gusta ir a bailar. Van a bailar la pareja cristiana sale con su pareja incrédula, que ya son parte del matrimonio, y ellos practican hábitos o prácticas del mundo. ¿Me dejo entender? Salen a bailar, no sé, compartir, qué sé yo, otras cosas. Pero esa persona no deja su religión, no deja su fe en Dios, a pesar de que practica las cosas paganas. Eso vemos la diferencia en el Antiguo Testamento. Pero veamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, los hebreos, uno sí o sí tiene que cambiar su religión. Cambian de ser laodicenses y se convierten a la iglesia de Éfeso. No sé si me siguen. ¿Me siguen? Sí, el estudio de las 7 iglesias. Eso. Esta es la primera vez que sucede en la historia bíblica, digamos, cuando hay la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Ahora, así vamos a tratar de mover esas mismas dispensaciones de la Odisea a Éfeso y vamos a decir que estamos en la dispensación de los judíos a los cristianos, ¿sí? Y entre los judíos y los cristianos, cada vez vamos a encontrar más matrimonios o más personas casadas entre incrédulos, ¿sí? Pero existe una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Que puede ser salvo la pareja ¿Puede ser salvo? ¿Cómo? con su testimonio? ¿Tiene que ver con el testimonio? Sí. La diferencia es que existe un comportamiento que es obvio que ellos no son parte del movimiento, porque son un matrimonio mixto que está más inclinado a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Viven bien, se puede decir, entre comillas, porque no se quejan o si se comunican excesivamente a gritos o qué sé yo. Existe esa diferencia. En ambos se requiere un cambio de religión para poder dar curso a su matrimonio. No sé si me dejo entender. No, hermana, no, o sea, está hablando de ciertas parejas que están casados, creyente y no creyente. No entendí Sí, esa parte. no, creyente, una persona creyente sí, y con una persona no creyente, pero que la persona no creyente en el Antiguo Testamento empieza a practicar las prácticas de la persona no creyente o de la persona pagana. Y no parece haber algún problema entre ellos, porque porque o se callan entre ellos en los problemas o los discuten de manera
polémica, se puede decir. Entonces, en ese tipo de relación existe una necesidad de un cambio de religión. Uno de los dos tiene que cambiar para tratar de conducir el matrimonio de la mejor manera o para tratar de preservarlo. No sé si te entiendo bien. Por lo que yo entiendo que estás introduciendo aquí es el siguiente concepto. En el Antiguo Testamento no hubo cambio de religión. No hubo el caso de que eres judío y después conoces la religión de tu esposa que no era judía y te cambias a su religión. Si harías eso, te conviertes en un pagano, estás fuera, ¿ya? Pero en el Nuevo Testamento sí hay eso. Eres judío y tal vez estás casado con un cristiano. Entonces, ese judío tiene que convertirse al cristianismo, ¿no? Cambiar su religión. Y eso entonces no era un pagano, sino ahora sí era de verdad en el pueblo de Dios. Entonces, esa situación es una nueva constelación que no existía en el Antiguo Testamento, pero sí hay en el Nuevo Testamento, y eso refleja también nuestra historia hoy, nuestra dispensación. Gracias, me expresó mejor. Ahora, no sé si se entiende ahora. Sí. Sí se entiende. Entonces, yo creo que eso nos enseña que simplemente no podemos aplicar tal cual las intenciones y los consejos del Antiguo Testamento, porque son circunstancias que no hay hoy en día, son totalmente diferentes. Bien. ¿Se entiende entonces? ¿Quedó claro para todos o existe una pregunta más sobre eso? Ok, entonces vamos a la segunda pregunta. Y ya les voy a confesar que esta segunda pregunta son preguntas un poco incómodas para mí por mi educación. Yo recibí una educación donde hablar de las cosas privadas era muy inapropiado, pero vamos a ver cómo nos desenvolvemos en ese tema. La pregunta es, ¿qué haces cuando no hay intimidad en tu matrimonio? Entonces, la pregunta va dirigida o tiene el énfasis de una intimidad física, no necesariamente sexo, simplemente intimidad física. Quiero saber su opinión de ustedes. ¿Puedo preguntar al azar? La hermana Karen, Sí, ¿cuál es su opinión sobre eso? No sé, no sabía cómo responder. Sinceramente, no soy casada, no sé. Ok, Perdónenme. no, no es de qué. ¿Alguien que tenga una idea? ¿Qué hace cuando no hay intimidad en tu matrimonio? Yo pienso, ¿puedo opinar? Adelante. Yo pienso que, bueno, no sé cómo sería ese caso, ¿no? Porque no tengo esa experiencia. Sin embargo, considero que cuando haya algún problema así, me pareció muy interesante lo que el anciano Parminder dijo acerca de la información que puedes encontrar en otras partes, o mejor dicho, el consejo que puedes adquirir a través de consejería o todo esto. Porque si hay algún problema así y no se sabe cómo resolver debido a que, como usted dijo, no se tuvo esa educación, quizá o la persona no es muy abierta para esto, para lo otro. Entonces, yo considero que es necesario buscar esa ayuda profesional, pienso. Ok.
Pero ¿qué entendemos entonces por intimidad en un matrimonio? Pero no nos refiriéndonos a la parte del sexo, sino más bien, ¿qué entendemos por esa intimidad? Podría ser la Yo comunicación. entiendo que es por compartir, ya sea una charla, puede ser de diferentes aspectos, y no sé, una caminata, algo, compartir siempre algo. Solo, por supuesto, en la pareja, solo se refiere a eso. Me confundió. Muy bien. Pero también me gusta el punto que la hermana Karina acaba de plantear, la comunicación. Una comprensión muy básica de lo que es la intimidad es la similitud a una amistad estrecha. Cuando falta esa amistad, esa relación estrecha que es en el matrimonio, entonces ahí las cosas empiezan a, a tornarse gris, se puede decir. Existe la ruptura de lo que una vez fue una unión tan bonita, digamos. Puede darse en diferentes aspectos, en diferentes niveles. Y un ejemplo que el anciano Parminder aborda es, por ejemplo, el hecho de que uno está en el mensaje y el otro no está en el mensaje. Entonces, ambos caminan en direcciones diferentes. Y no sé si es una de sus experiencias de ustedes, tal vez no personal, tal vez de entre sus amigos que ustedes hayan escuchado, pero sí nosotros escuchamos muchos testimonios de que cuando en la pareja no existe ese amor al mensaje como algo común, algo que tengan en común, existe una ruptura, no tienen, como se les acabó el tema de conversación, no saben qué hacer y se sienten como dos desconocidos en una casa viviendo juntos, digamos. A esa situación, a ese ambiente, entonces, ¿qué solución planteamos? Aparte que la que dio la hermana Edita. Ok, el anciano Parminder dice, si nosotros observamos el consejo de Pablo, y dice, si a tu cónyuge le gusta vivir contigo y no tiene ningún deseo de separarse de ti, entonces, ¿qué haces? Y eso va a funcionar en diferentes niveles, físico, mental y espiritual. ¿Ok? Vamos a hacer un lado el ámbito espiritual y vamos a hablar de lo que es mental y lo que es físico. Y todavía 2/3 de los seres humanos, existe 2/3 de los seres humanos en lo que es la parte mental y física. ¿Sí? Querías decir, como el ser humano tiene 3 partes, Uh-huh. ¿no? Sí. 1/3 es físico, Ok. ¿no? 1/3 es físico, o sea, ocupa una gran parte de nuestro ser. Entonces no es algo que podemos dejar a un lado, ¿no? Es sumamente importante en nuestro ser, nuestra experiencia, lo que aquí llamamos de contacto físico o la intimidad. Ok. Y podemos decir que la intimidad son esas cosas como la hermana Noemí nos comenta. Son esas expresiones, ese contacto visual, ese tomarse de la mano, esas conversaciones, ese tiempo que uno se puede dedicar el uno al otro. Ese tiempo de los dos juntos. ¿Me siguen? ¿O los perdí? Sí, claro. Ok. Podemos dar nosotros intimidad mental abundantemente, pero eso se torna cada vez más difícil. Pero no podemos dar esa intimidad mental más allá de nuestra capacidad como pareja. ¿Me dejo entender?
No. No, creo que no. Ok, ¿qué definimos entonces nosotros como intimidad mental? La verdad es que no tengo idea. Ok. ¿Alguien tiene una idea? ¿Mano Kelvin? ¿Mano Matías? ¿Conocer a tu pareja? ¿Conocer a tu pareja? Tal vez, no sé si tiene que ver con conocerse mutuamente, revelar lo que piensan. ¿O no? ¿Revelar lo que piensa el uno del otro? Yo pienso que no solamente el saber, ¿no es cierto? No solamente el conocer al otro, conocer cosas del otro que nadie conoce, solo vos o solo ustedes dos, sino también es el diálogo, ¿no es cierto? El diálogo que esos dos tienen, que la pareja tiene, a veces con miradas nomás, a veces es estar ahí y ayudar a la pareja cuando ella necesita algo y tal vez no lo quiere expresar ni siquiera. No, eso es que es más allá de una charla eh, con tal vez con, no sé, con un profesional puede lograr. Pienso que la salud mental o la intimidad mental en una persona es darle esa seguridad de que está bien contigo, de que Confianza. esa confianza, esa necesidad, hacerle sentir esa necesidad de la una a la otra, pero no estamos hablando física, sino mental, saber tomarse ese tiempo para dedicarle una llamada y decir, ah, mira cómo tú estás, cómo tu día, cómo te va, el hacerle sentir que estás pensando en ella, que estás pendiente de lo que pase, lo que sucede con ella y que estás alegre por celebrar lo bueno que va y que estás a su lado para celebrar lo malo que él está pasando o algo así. Esa es la salud mental. Pero el anciano Parminder dijo una cosa que a mí me llamó mucho la atención. No podemos dar esa intimidad mental más de lo que nuestra capacidad puede darlo. Por ejemplo, existe un problema muy común en el matrimonio, es que los hombres, usualmente los hombres, existe también en mujeres, pero usualmente en los hombres, es que ellos no son muy observadores, no son muy detallistas, no son muy atentos al cómo se siente la pareja, en este caso la mujer, o cómo ella recibe las señales, digamos, las señales podemos decir. No sé si me están siguiendo o estoy haciéndolo muy confuso para ustedes. Sí, está bien. Ok, pero en eso también incurre la mujer en un error. Las mujeres incurrimos en ese error que nosotros preferimos que se sienta bien y mejor no digo cómo yo me sentía y entonces empiezo a guardar lo mal que me sentía o lo triste y trato de fingir como si todo estuviera bien. Ese es el problema que ocurre con la mujer. Y ahí empiezan los dos a fallar. Y después de fallar, cada uno va a empezar a culparse mutuamente. Entonces, cuando hablamos de intimidad y excluyendo la parte física, excluyendo la parte sexual, solamente estamos hablando de 2/3 de lo que es la naturaleza del ser humano, que está puesta está puesta en descuido. Y solamente muchas veces como cristianos nosotros nos enfocamos en la parte espiritual, pero nos falta la parte física y nos falta la parte mental. Entonces quedamos débiles, nuestro matrimonio queda debilitado fuertemente en un punto donde no encontramos la solución y esperamos que sea Dios quien resuelva esa situación.
¿Empiezan a entender la problemática? Sí, claramente. Sí, sí. Entonces, yo quiero abordar la respuesta que nos dio la hermana Karina. La comunicación en esas cosas es clave y es importante, porque necesitamos nosotras las mujeres poder expresar cómo nos sentimos y no callar, porque el callar no ayuda, el callar no resuelve los problemas, simplemente los encierra en una cápsula y los empieza a fermentar hasta un punto donde eso se inflama y revienta en el peor momento, en las peores condiciones y de la peor manera. Entonces, no ayuda. Pero tampoco ayuda el hecho de que el hombre no aprenda a observar a su pareja. Esa falta de observación desde la perspectiva de una mujer, y esto no es mi versión, es la versión de psicólogos. Y solamente estoy repitiendo lo que algunos psicólogos estuve observando, cómo ellos ven esas cosas, tratando de entender. Entonces ellos dicen que cuando el hombre no se pone a estudiar cómo es su pareja, no analiza cómo ella se sintió, cómo ella recibió, por mucho que tenga buena intención, a veces se recibe en mal momento y se toma mal la buena intención del hombre, pero es porque no era el momento tal vez para esa cosa, ¿no? Entonces el hombre incurre en un error fatal, y el error que él comete es que demuestra una auténtica falta de interés en una persona. Entonces, ahí como nuestra salud mental ha sido debilitada, empezamos nosotros como mujeres a generar pensamientos, que no fue así, que cambió tanto, que no me di cuenta que era una persona así, esa. Y entonces empezamos a envenenar nuestro matrimonio primeramente mentalmente. Y una vez que está envenenado mentalmente, es muy fácil envenenarlo físicamente. Y con esos dos factores, nuestra salud espiritual en el matrimonio también va a ser quebrantada. Entonces ustedes logran ver el problema en esta situación. Sí. Entonces vemos que existen esas maneras de quebrantar la intimidad, tanto espiritual, mental también. El quebrantar una de esos tres aspectos de la intimidad, físico, mental y espiritual, logra separar los caminos de dos personas que unieron sus caminos en el matrimonio, perdón. ¿Ok? Y requiere mucho trabajo para hacerlo. Requiere mucho trabajo para separar ese matrimonio. La mujer no se cansa de la noche a la mañana, no se decepciona de la noche a la mañana. Son años que normalmente tolera y aguanta, pero en silencio. Y el hombre no logra, no destruye tampoco una familia o su hogar, su matrimonio de la noche a la mañana. Son años, es un proceso. Y eso ocurre porque nosotros muchas veces no hacemos una autoevaluación de nosotros. Una vez una persona me dijo, no hace mucho tiempo, es muy fácil mirar hacia afuera, pero es muy difícil mirar hacia adentro de nosotros mismos. Y es importante que nosotros hagamos esos análisis. Yo supongo que se aplica lo que dice la escritura. No, la escritura no. El espíritu de profecía, dice la hermana White, dice que lo más fascinante es la mente humana. Yo pienso que se aplica a eso, ¿no? Es más o menos a lo que te refieres, ¿no? Sí, es muy fascinante cómo funciona. Y también, hermana, Adelante. perdón,
No, también lo que es el conocimiento, el estudio de la naturaleza del hombre, cómo eso nos ayuda a poder conocernos a nosotros mismos. Porque lo que primero tenemos que vencer es el yo, cómo nosotros somos. Y si nosotros no nos conocemos y no sabemos cuáles son esas reacciones, cómo controlarlas, ¿cómo vamos a poder conocer a nuestra pareja? Yo Ese pienso punto, que no es... Ajá. ese punto me es muy importante porque Elena White dice que antes del matrimonio, antes de nosotros entrar en un matrimonio, nosotros tendremos que hacer un análisis de nosotras mismas antes de incurrir. Pero también Elena White dice que nosotros debemos analizar a nuestra pareja con la que nos vamos a casar. Y en la presentación de hoy, el anciano Parminder dijo eso de otra manera. Él puso 18 meses de observación antes de entrar en una relación, ni siquiera todavía el matrimonio. ¿Recuerdan esto? Habían entendido por qué es un consejo esperar 18 meses antes de ni siquiera empezar un noviazgo. ¿Alguien recuerda eso? O tal vez no lo traduje muy claro. Porque Sí, yo entendí, pero no entendí que antes de empezar un noviazgo, la verdad no entendí eso. Yo pensé que era de novio. ¿A ti esto que dice algo? no recuerdo que era porque existe como una especie de pasión, ¿no? Un sentimiento de pasión. eh, no sé si es ilimitado o algo así, no recuerdo, pero que te dura 18 meses, algo así, Eso. recuerdo. Tal vez de una manera más simplificada, decir, ¿no? Te cuesta mucho tiempo antes de ver la persona realmente como es y ver los defectos también. Y durante 18 meses el cuerpo, si tú conoces a una persona, te enamoras así por una persona, por así decir, solamente ve lo que te gusta, lo lindo, lo bueno, lo algo positivo, lo que te atrae, ¿no es cierto? Lo que él llama esa atracción que hay. Y recién después puedes ver las otras cosas que tal vez realmente no te gustan y tienes que dar tiempo a esto para tomar una decisión, una buena decisión si quieres empezar noviazgo o no. Eso era el comentario de él. Hermano Marco, disculpe, pero eso no era en el noviazgo para el matrimonio. Yo había entendido así. No. Eso era en el noviazgo. Eso era primero, antes de hablar con la persona. Eso es lo que él dijo. Bueno, hablar en el sentido de que pedir que pueden salir los dos juntos o empezar un noviazgo. Antes de enamorar. Como En Ah, ya. amigos, como conocerse como amigos. Y después Ah, empezar una relación de novios, así, ¿no? eso. y, Eso. y del noviazgo al matrimonio, ¿cuánto tiempo es? No ha No sé. dado años. Ah, gracias. Elena White creo que da consejos, ¿no? Da algunos muy buenos. Ella creo que dice 2 años, pero no estoy segura. Y otra cosa yo quería añadir a lo que dijo Solange antes, porque él se refirió a un comentario que Pamela hizo por un video de TEDx que había visto. ¿Ustedes miran esos videos? ¿Esas charlas? ¿Alguien conoce? En YouTube. Sí, algunas veces. Son muy ¿Cuál, buenas. disculpa? TEDx es un psicólogo muy bueno. No. Eso es una serie. Cierto. Esos son conferencias, charlas que se organizan y yo no sé qué instituto o universidad o institución está detrás de eso. Y ellos invitan oradores a múltiples temas, ¿no? Especialistas, pueden ser especialistas de temas. Yo he escuchado modelos, he escuchado psicólogos, lingüistas, etc. Y hay muy buenos temas.
En YouTube lo pueden encontrar, pero creo que siempre están en inglés, básicamente. Bueno, y ahí él se refiere a una charla de una mujer que dice que había estado casado 3 veces. Y recién después de la tercera vez, ella empezó a buscar y entender quién es ella misma, qué quiere ella. Y recién cuando ella entendió qué es lo que es, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, qué es lo que espera, entonces ella podía empezar a buscar un esposo, una pareja, que podría estar adecuado, ¿no? Y ella dice que eso era como la receta para tener un matrimonio que funcione y que no va necesariamente a quebrar como los otros. Pero en esta situación existen también grados de incredulidad. ¿Alguien puede clasificar algunos grados de incredulidad? Bueno, tal vez yo prefiero abordarlo desde esta manera. Vamos a ver estos grados de incredulidad en cuanto a temas. Por ejemplo, en una situación así, con un problema, muchas de las personas piensan que la solución es el divorcio, la separación. ¿Qué pensarían ustedes como solución? De acuerdo a lo que el anciano Parminder dijo la vez pasada, según recuerdo, es que no se puede recurrir al divorcio rápidamente, sino que primero obviamente se tiene que buscar todas los métodos, las técnicas para poder mejorar. Y si eso no se puede, no se va a quedar de por vida allí, si hay algo que requiere el divorcio. No sé si está bien mi respuesta. Sí. Al divorcio solamente existen 2 maneras de recurrir. Uno, por motivo de infidelidad, y si es que las 2 personas deciden hacer, o por lo menos una decide hacerlo, entonces sí puede darse curso al divorcio. Y la otra es solamente en caso de viudez, en viudez. Muerte. ¿Puedo corregir? Esos son las 2 razones para recasarse, para un segundo matrimonio. Ah, ya, cierto. Las razones para segundo matrimonio son diferentes de los para divorcio. Para divorcio también puede ser abuso Sí. o abandonamiento, como he dicho. Abandono. ¿No? Si la otra pareja se va, Abandono del hogar. ¿no? Y te deja solo, o vive con otro, tú no sabes si tiene relación con esa persona o no, pero se va y por ahí no está. Eso es muchas veces el caso. Entonces, eso, abandono, abuso y divorcio. Esos son abandono ¿no? Abuso. No, abuso, abandono y tiene relación con otra persona. Infidelidad. Infidelidad. Esos son los 3 puntos que permiten divorcio. Los 2 puntos que permiten un segundo casamiento son la viudez y Infidelidad. Adulterio. adulterio. Sí. Ok, entonces ya quedó claro ese punto. Pero el consejo del anciano Parminder pienso que es la solución a esta problemática. Voy a repetir la pregunta. ¿Qué haces cuando no hay intimidad en tu matrimonio? Y no nos referimos al sexo, sino a que esa amistad estrecha entre 2 personas se rompió dentro del matrimonio. Ya no existen esas conversaciones agradables, ya no hay demasiado contacto físico, ni siquiera hay tema de conversación. Entonces, ¿qué se hace? Y el consejo que él da siempre es buscar ayuda de terceras personas, ayuda profesional. Pero muchas veces nosotros vemos eso como cristianos, preferimos buscar al pastor, que el pastor nos hable. O podemos leer Espíritu y Profecía, cuál es el consejo de ella. Y nos negamos
aceptar ayuda psicológica o terapias, por ejemplo, de ayuda a terapias matrimoniales. Pero si nosotros ampliáramos nuestra vista y viéramos las cosas, hay estrategias bien establecidas para enseñar a las personas cómo tener intimidad en su matrimonio. Y estamos hablando de de esa relación estrecha, esa amistad que uno necesita. Las personas, antes de recurrir a esas terapias, puede ser por vergüenza, prejuicios que ellas tengan, prefieren recurrir al divorcio, la separación o abandono del hogar. Y a eso nosotros, por eso yo toqué ese punto. El divorcio no es apto, esta no es una razón por la cual el divorcio sea válido. Y eso nosotros necesitamos entender. Ahora, muchas veces como cristianos, alegábamos que no podemos buscar ayuda psicológica, porque Elena White dice que ellos usan una ciencia que se llama la pseudociencia. Espíritu y Profecía rechaza eso. Pero yo estuve pensando en ese concepto de que Espíritu y Profecía rechaza, pero no podía conciliar ese concepto con lo que Daniel 12:4 nos dice. ¿Alguien sabe qué dice Daniel 12:4? ¿Que la ciencia aumentará? Exactamente. La ciencia ha estado madurando desde ese entonces, desde el tiempo de Elena White hasta ahora, y ha logrado muchos avances. Ha logrado conseguir ayudar realmente a muchas personas que no se niegan a recibirlo, que son capaces de poner a un lado sus prejuicios y aprenden a buscar la ayuda donde están profesionales. Personas se han dedicado años para estudiar el comportamiento de las personas. ¿Por qué no recibir esa ayuda? El anciano Parminder dice lo siguiente: la ciencia se está poniendo al día y la usamos para promover el mensaje de la salud. Vemos a la ciencia como nuestra amiga en un marco médico. Pero cuando se trata de lo físico, cuando se trata de lo mental, no estamos dispuestos a ir a la ciencia para obtener un consejo, apoyo o ayuda. Cuando se trata de cuestiones psicológicas, estamos obsesionados a adherirnos a una perspectiva cristiana. Y la razón por la que esto llega a ser una autoderrota es porque la mayoría de nosotros hemos leído las citas de Espíritu y Profecía que hablan sobre la obtención de ayuda mental y las malinterpretamos completamente. ¿Cuál es el error ahí? Que no leemos con el contexto, de acuerdo a la dispensación a la cual ella escribía. Exactamente. Nosotros no somos capaces de evaluar cómo era la ciencia en ese entonces, ¿no? Y transportamos de manera literal a nuestra generación, a nuestra dispensación. Y no podemos hacer eso porque nuestra dispensación tiene una gran diferencia en avance en cuanto a ciencia y tecnología que lo que tenía en los tiempos de Elena White. Entonces nosotros no podemos ignorar eso. Y vemos que la ciencia no es necesariamente mala porque la Biblia la menciona que aumentará. Y yo digo, ¿para qué mencionarnos la ciencia que va a aumentar si no la vamos a considerar? La Biblia no lo menciona en vano. Tiene un propósito, proporcionó la ciencia como un escape o como una ayuda para encontrar las soluciones a nuestros problemas, antes de nosotros sumergirnos en ellos y llegar a un final catastrófico. En este caso, la ruptura de un matrimonio, por ejemplo. ¿Me dejo entender? Sí, claramente. Yo, hermana,
Yo siempre escuché que esa frase o ese versículo habla de el estudio de las escrituras, o sea, de Sí, las profecías. Pero también aplica entonces, porque también antes decían que era eso, ¿no? El aumento del conocimiento en general. ujú, aplica. Ok. Porque nosotros vemos ese, el libro de Daniel como una ciencia que nos enseña la ciencia de la salvación. Pero también yo les pongo a pensar, ¿será que la psicología no llega a ser en este caso una ciencia que ayuda a la ciencia de la salvación? Viéndolo de este contexto, yo diría que sí ayuda, sí llega a ser un aumento. Es un aumento y es un apoyo a la ciencia de la salvación. Porque cuando una persona no está bien emocionalmente, tiene una tendencia al fracaso. Yo les voy a poner un video que me recomendó la anciana Tess de un psicólogo que nos enseña sobre higiene mental. Y lastimosamente no está en español, pero no sé cómo puedo hacer, pero les recomiendo que lo miren porque Con está muy bueno, subtítulos seguramente está automático en YouTube. tal vez, En español. sí. Pero es muy importante en ese aspecto. Este tipo de ciencia nos ayuda a nosotros a salir de situaciones problemáticas. Elena White dice, una persona que no está emocionalmente bien es una persona con alto porcentaje de perder su alma. Y ese psicólogo lo sabe explicar de una manera muy, muy buena. Se los voy a poner al final de la clase de link, ¿ok? Otra lógica para responder a esa pregunta, ¿no? ¿Por qué ciencia puede contribuir a la salvación o puede jugar a ese nivel? Es ahora, por ejemplo, en el tema de la igualdad y de respeto en el matrimonio, etcétera. Es un tema de salvación. Eso comprendemos claramente ahora. Es parte del clamor de medianoche. Y no obstante, puede ser difícil para que, por ejemplo, el hombre entienda lo que significa eso realmente en su matrimonio. Entonces, ahí puede, por ejemplo, ayudar un consejo matrimonial profesional, que es, digamos, científico. Y eso puede ayudar realmente que aprenda qué realmente significa eso de amar a su pareja, de verla igual, de perder su machismo y todas esas cosas, sin que el psicólogo está intentando, ¿no?, de resolver un problema espiritual en ese momento. Me parece muy interesante eso. Sí, y me parece interesante también ese aspecto que la fuerza de la naturaleza del hombre está en el poder mental, o sea, en la facultad moral o mental, digamos. Ahí está la voluntad. Y si nosotros tenemos esa facultad sana, entonces va a ser la herramienta necesaria que tenemos para levantar las otras dos facultades, tanto la física como la espiritual, para fortalecerlas en ellos. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta específica que quiera añadir en este momento? Porque ya estamos con esta hora. Sí, lo último que mencionó la hermana Solasia es que la facultad mental ayuda a lo espiritual y a lo físico. ¿Más o son las tres importantes? Son las tres importantes, pero si nosotros aplicamos el consejo de Pablo, nosotros no podemos decir que estamos bien con Dios cuando estamos mal con nuestro cónyuge. Eso sería ser mentirosos. Es necesario que las facultades estén intactas. Yo me pregunté por qué estábamos discutiendo con la hermana Raquel antes de la clase. O sea, ¿por qué este tema del matrimonio? Honestamente, para mí es muy incómodo hablar
porque yo fui educada de que ese tema es algo muy privado y que es un tema tabú para mí, si se puede decir. Y por eso me animé a dar la presentación, para romper con ese tabú. Pero, pero me pregunté por qué ahora tocar ese tema. Yo recuerdo, estoy en el movimiento desde 2011 y siempre que había un asunto sobre matrimonios, todos trataban de como protegerlo para que no salga mucho a la luz y se maneje entre, se puede decir, el consejero y la pareja, ¿no? Pero me puse a pensar, ¿por qué ahora? Y yo, la única respuesta que me logro dar es, miren, el matrimonio es la institución gemela del sábado. Y es un campo que por mucho tiempo hemos tratado de evitar tocar porque son temas muy delicados, muy personales y muy vergonzosos, podemos decirlo. Pero es ¿No? un tema donde más necesitan. Puedo corregir, no son temas vergonzosos, pero lo hemos hecho, ¿no? En nuestras culturas, en nuestra cultura religiosa, en nuestra cultura de países, ¿no? Ok, gracias por la corrección. Pero es un campo que necesita ser labrado, que necesita ser restaurado, necesita ser renovado. No vamos a conseguir esa restauración o esa renovación si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar. Y yo les voy a mandar un video en español de un pastor, creo que, o es psicólogo, algo así, no recuerdo muy bien. Pero él dice que nosotros necesitamos cambiar de mentalidad. Y lo que antes se tornaba un tabú, ahora tiene que ser comunicado, tiene que ser hablado. Incluso dentro de nuestro matrimonio, con nuestro cónyuge, cada aspecto debe ser hablado, no se debe ocultar, porque cuando tú ocultas las cosas, tú preparas una bomba de tiempo que en algún momento estallará. Entonces, es momento de restaurar esas cosas y es con comunicación. Si nosotros miramos el desarrollo del movimiento, primera vez, cómo es que el Señor empezó a comunicarse con su pueblo, un mensaje a la vez, una cosa a la vez. De manera interna el Señor fue preparando a su pueblo para hasta el tiempo del fin, obtener la perfección en él. Y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones con las personas, padres, familias, hijos, amigos. Necesitamos trabajar en nosotros. Y eso tiene que ver mucho con nuestra salud mental. Por eso es que yo toqué ese tema y quiero abordar más a profundidad. Pero les voy a poner los videos, Los enlaces. Los enlaces en el grupo, ¿les parece? Sí, perfecto. Sí, por favor. Ok. Las preguntas que el anciano Parminder está abordando, yo las tengo para que las estudiemos y quiero que en base a eso ustedes hagan preguntas o traten de resolver cuestiones que tal vez no les quedaron claras en las presentaciones por la traducción o por las expresiones que se usaron o porque no son definitivamente su experiencia. Quiero que hagan esas preguntas, sus preguntas, y que las personalicen en ustedes y encuentren en ustedes respuesta y verán si hay o no hay cosas que necesitan aclarar. Es algo que me pasó a mí, yo también tengo preguntas que surgieron y empezamos a hablar y descubrir cosas. Bueno, nunca me había preguntado estas cosas y nunca había dado cuenta cuán importantes son, digamos. ¿Me dejas entender? Sí. Ok. Entonces, dejamos este tema para el próximo domingo, porque este domingo tenemos al hermano Kelvin. Y en preguntas y respuestas, si ustedes tienen más preguntas, pueden mandarlo si gustan al chat privado o al del grupo y nosotros vamos a tratar de estudiar sobre esas preguntas y darles una respuesta. ¿Ok? Ok. Bueno, Muchas gracias a ustedes por su participación. Gracias, hermana. gracias, hermanos. Muchas Chao. gracias, hermana. Muy lindo. Pues, Sí, muchas ¿Para con la gracias. oración? ¿Los invito? Ah, sí. eh,
Puedo pedir a la mano Raquel que todavía aguantó. Nos advirtió que tal vez va a desaparecer, pero aquí está todavía. Ya desapareció. Sí, sí, ya estoy aquí. Sí. Es que me puse a lavar los platos para poderme quedar despierta. Ok. Bueno, entonces, ¿estamos listos? Listos. Ok. Gracias te damos, Señor, por esta bendición que nos das de este mensaje, por esta iniciativa de Solange. Te pido que la bendigas a ella y a Marcos, que ellos dos son una bendición para nosotros y les queremos mucho. Te pido que les sigas dirigiendo en su labor, y no solo a ellos, sino también a todos nosotros en el movimiento, en el grupo en español, y también todos los demás en el mundo. Te pedimos por Parmenda y Tess, porque les dé sabiduría, amor por nuestro prójimo. Y también a nosotros, Señor. Te necesitamos grandemente. Te queremos también y queremos pedirte que nos afiances en la verdad, que podamos tener raíces bien profundas, que no podamos ser movidos y que otros puedan ver en nosotros, nuestros más queridos puedan ver el mensaje de verdad, que seamos luz, portadores de luz. Y te damos gracias por tantas bendiciones, por las alegrías que nos das a descubrir nuevas cosas en tu palabra y en el espíritu de profecía, por el correcto entendimiento que estamos recibiendo de ti, de tu palabra y de los escritos de la hermana White. Y te pedimos, Señor, que en esta nueva semana que comienza podamos empezar con nuevas fuerzas, con amor hacia ti y nuestros prójimos, para que ellos puedan ver que tú estás con nosotros, porque nos des la alegría de compartir con ellos lo que hemos recibido en este día santo, y que todo sea de acuerdo a tu voluntad, porque cada uno estamos en diferentes situaciones o en diferentes fases, pero te damos gracias especialmente porque somos sacerdotes, porque nos das esta experiencia de que todos de alguna manera, a pesar de que estamos lejos o más cerca o diferentes, pero que nos entendemos. Y por favor, actúa en nosotros para que seamos uno, así como dice la Escritura, como Jesús oró por nosotros, para que podamos hacer nuestra obra. Te damos gracias por todas y tantas cosas y alabamos tu nombre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.